Muy buenas tardes, bendiciones. Qué gozo nuevamente poder estar reunidos en este precioso día que el Señor nos entrega. Para algunos de ustedes, según el momento en que vea la transmisión, pues ya será de noche, pero de todas formas, día o noche podemos disfrutar de la bendición, de la presencia, de todo lo que el Señor nos entrega e incluso de lo que no nos ha entregado todavía. Porque hay cosas que no nos ha dado porque no es aún el tiempo de poder tener y disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Bendito el Señor por este programa de Edificando a los Santos, un programa que edifica para una construcción con buen material, una construcción de crecimiento, para crecer, pero en fortaleza, en fe, para crecer en conocimiento, y para crecer a sí mismo en el avance de aquello que nosotros estamos deseosos de hacer. Gracias al Señor, si hay personas que usted sabe que se conectan y no se han conectado todavía, envíeles el enlace, avíseles por favor. No se olvide de poner un me gusta al programa. Y para los que lo ven después ya en diferido, grabado, pues de todas formas también un gozo el poder estar con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la voluntad de Dios. Hablábamos que hay una voluntad general que la podemos conocer a través de su palabra y hay una voluntad específica para nosotros y que esa voluntad específica es importante y es necesario que la conozcamos. Porque en esa voluntad específica está determinado para cada uno, hecho a la medida, qué es lo que Dios establece en la vida nuestra, en lo que estamos llamados a hacer y ser, en los pasos que tenemos que ir dando en las diferentes etapas y momentos de nuestra vida. Necesitamos la voluntad del Señor, necesitamos conocerla, necesitamos realmente saber qué es lo que Él dice y saber qué es lo que Él ha determinado, porque caminando en su voluntad no vamos a tener pérdida de ninguna clase. Y las situaciones que se presenten en nuestra vida las vamos a poder vivir en la expectativa de lo que viene, porque sabemos hacia dónde y cómo nos lleva el Señor. Hablábamos también acerca de la importancia de discernir cuando el Señor nos habla. ¿De qué manera lo hace? Dándole la libertad de que Él use la forma que Él quiera, la cual puede ir variando en el transcurso del tiempo, y nos habla muchas veces a través de su palabra, pero una palabra que se llama rema, o sea, un pasaje, un versículo en donde de pronto toma vida aquello que se está diciendo ahí y que de alguna manera es como que nos estuviera diciendo: esto es para ti, esto es tuyo, a ti se aplica, a ti te estoy hablando. Entonces, de esa manera podemos nosotros conocer lo que el Señor tiene, pero tenemos que identificar la forma en que nos está hablando. Puede ser también que lo haga a través de una profecía personal, que lo haga a través de sueños, visiones, a través de un pensamiento inspirado, que es cuando de pronto pensamos algo, es algo interno que viene de pronto, la idea, de pronto el pensamiento, de pronto la revelación, y sabemos que algo nos está diciendo Dios en ese momento. La semana pasada les compartí que para el día de hoy pues íbamos a tratar acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da también a conocer la voluntad que hay para nuestras vidas. Necesitamos realmente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo necesitamos porque nos ayuda no solamente a conocer la voluntad divina,
sino que nos ayuda a encaminarnos, a encauzarnos en esa voluntad. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, una persona como lo es el Padre, como lo es el Hijo, Jesucristo. Y en tanto que persona, tiene las características de persona. Oye, habla, comparte, comunica, está con nosotros. Podemos sentir su presencia, podemos oírle y lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de las próximas reuniones que tengamos a través de este programa, porque el Espíritu Santo es extremadamente importante en nuestras vidas para aquello que nosotros deseamos hacer, vivir, llevar a cabo, y porque el anhelo nuestro, así como lo fue el de Jesús, tendría que ser hacer la voluntad del Padre. Vamos a leer en Juan 16:12. Juan 16:12 dice lo siguiente: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Repito, Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y si vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una de las situaciones que sucede en nuestras vidas es que tratamos de entender naturalmente lo que es espiritual. Y nosotros tenemos que ver que Dios es espíritu, nos habla nuestro espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, y la relación que tiene con nosotros es al espíritu. El espíritu recibe, y lo que recibe es como que lo tradujera, como que lo descodificara o descodificara, pudiera establecer el código espiritual ahora a una forma en que nosotros podamos comprender, entender, saber qué es lo que se nos está diciendo espiritualmente. Pero muchas veces estamos tratando de tomar la forma natural nuestra e ir a lo espiritual. Estamos tratando de interpretar a nuestra manera, de discernir en nuestra forma, de forzar muchas veces circunstancias y situaciones que queremos que tengan un carácter espiritual que no tiene. Voy a poner la situación de los sueños. No todo sueño es de Dios. No todo sueño nosotros podemos atribuirlo a Dios. Yo he encontrado personas que dicen, yo no soy capaz o normalmente no recuerdo los sueños, pero cuando es un sueño de Dios lo recuerdo, y establecen de esa manera que si se recordó el sueño es porque es de Dios. Eso es ir de lo natural a tratar de hacerlo en lo espiritual. Hay quienes, porque el sueño les impresionó tanto, dicen es un sueño de Dios, y más de una vez resulta que el sueño no viene de Dios. Viene probablemente de nuestra propia forma de ver la vida, de situaciones que nos impresionaron, ni siquiera en el mismo día, sino en días anteriores. Dicen los estudiosos, los que estudian a la persona y lo que es la parte psicológica y lo que es la parte mental, dice que
todo, absolutamente todo lo que vemos queda grabado en nuestra mente, queda grabado en nuestro cerebro. No todo lo recordamos, pero hay veces que se necesita de una pequeña cosa que viene como a activar y el recuerdo llega. Yo no sé si le ha sucedido, pero muchas veces uno de pronto siente un olor y eso le transporta a un recuerdo del pasado, una textura, algo que mira, una persona que se parece mucho a alguien que conocimos o que conocemos, nos lleva a otro tipo de recuerdos. Y puede ser a veces, y nos sucede, que empezamos por una cosa aquí y cuando venimos a ver estamos hasta por allá en nuestros pensamientos y recuerdos. Entonces, naturalmente tenemos las funciones, pero no podemos nosotros en esto natural ahora venir y encajarlo, encerrarlo de que es espiritual, porque eso nos da a nosotros tranquilidad cuando nosotros tenemos que aprender a discernir lo espiritual, conocer lo espiritual en lo espiritual, no en nuestra forma natural. Cuando el Señor habla aquí, el Señor Jesucristo habla aquí en lo que leímos en Juan 16:12, dice: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor tiene todavía muchas cosas que decirnos. No conocemos todo. Lo que tenemos de conocimiento de Jesús es un conocimiento limitado para toda la grandeza, para toda la riqueza y para todo lo que Él es. Ese conocimiento que tenemos todavía se le va a ir agregando aún mucho más en el avance de nuestra vida, pero también en el avance de nuestra necesidad o nuestra determinación de buscar la voluntad de Dios. Nosotros podemos entonces entender que si Él le habló a sus discípulos y les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, lo mismo nos está hablando a nosotros en este tiempo, porque la palabra del Señor es eterna y permanece para siempre. Entonces, Él te está diciendo en este día: todavía tengo muchas cosas que decirte. No he terminado contigo. Hay ocasiones en las cuales pensamos, creemos, podemos sentir en que ya no hay más cosas que hacer, ya no hay más que poder avanzar. Sucede más de una ocasión. Hay ocasiones también en las cuales llegan fracasos a nuestras vidas y porque el fracaso llegó es como que el mundo se acabó y aún no hay otra cosa más que poder hacer. Situaciones de cambios en las distintas etapas de la existencia de la persona llevan a replantearse nuevos caminos, nuevas sendas, nuevos propósitos. Si usted analiza, usted no puede estar pensando hoy como cuando tenía 10 años o como cuando tenía 5. Pero hay personas que se quedaron estancadas, detenidas en un momento de su juventud y tienen 50, 60 años y siguen pensando como cuando tenían 20 y siguen actuando como cuando tenían 20. Entonces, nosotros tenemos que tener una apertura para comprender y aceptar que aún hay muchas cosas que Jesús tiene para nosotros y que nos quiere decir, pero dice algo: pero ahora no las podéis sobrellevar. El hecho de que no podamos sobrellevarlas está diciéndonos, no puede decirnos todo, porque si nos dijera todo, nos vamos a asustar. No porque lo que Él dice sea de miedo, no porque lo que Él dice sea malo. Nos vamos a asustar, nos vamos a cargar, porque no somos
capaces de poder llevar todo y conocerlo todo, porque en el Señor es un proceso. Se nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es nuestra vida. Nosotros vamos caminando paso a paso tranquilamente, pero cuando caminamos en la voluntad de Dios, en la voluntad divina, vamos perfeccionándonos, vamos avanzando, y lo que vamos recibiendo, lo que se nos va dando a conocer, no es toda nuestra vida. Algunas cosas se nos dan para este momento, otras se nos van a dar a conocer para dentro de un mes o dentro de un año, y hay algunas que vamos a saber de aquí a lo mejor a 30 años después, pero no se nos da todo porque no somos capaces de llevarlo. Lo importante que tenemos nosotros que tener en cuenta es que estamos en este siglo, estamos en este tiempo, estamos en esta estación que es para la cual Dios nos estableció. Dios te estableció para que estés donde estás. Dios te estableció para que vivas donde vivas. Dios te estableció para que hoy, en esta fecha, en este 2023, estés escuchando este programa, y te estableció porque este es el tiempo de Dios que Él estableció para tu vida y la mía, para lo que tenemos que hacer. Hay quienes viven presos de su pasado y en ese pasado pierden dirección. Pero hay también los que son soñadores, los que son realmente visionarios y van mucho más adelante, pero el problema está que miran tanto lo de allá y se olvidan que están viviendo un día a la vez, y en este día hay que hacer lo que corresponde hacer. Dios no se equivocó al darnos el tiempo. Ya en unos programas atrás compartí con ustedes acerca de lo que es el tiempo que se nos ha entregado. Entonces, estamos en el tiempo que Dios nos estableció, y en este tiempo hay cosas, hay situaciones, hay circunstancias que ya fueron determinadas para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que ver, tenemos realmente que entender que no podemos venir al pasado y vivirlo de nuevo, y tampoco podemos vivir ni siquiera lo que va a suceder dentro de media hora, ni siquiera dentro de 2 minutos. Nosotros estamos en este tiempo, pero en este tiempo tenemos que estar preparados para lo que Dios dice. Si ya se pasó el tiempo y no supe, no indagué, no busqué qué es lo que Dios dice para mi vida en el día de hoy, debo de empezar hoy, porque mañana tiene sus situaciones, pasado tiene las suyas, 10 años después tendrán las suyas, y por eso es necesario empezar a buscar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Él ha establecido. Esto nos lleva a la pregunta siguiente: ¿qué oímos y cómo oímos? Más de una vez hablamos y más de una vez se nos dice que no podemos estar oyendo lo que la vida natural cotidiana está diciendo. No podemos estar prestándole oídos y hacerlo nuestro a lo que el mundo está diciendo. No podemos salir del mundo, pero el Señor dijo que no somos de este mundo. Estamos en el mundo, es inevitable que oigamos, pero no podemos atesorar, no podemos guardar y no podemos detenernos por lo que el mundo esté diciendo.
Entonces, ¿qué oímos y cómo oímos? El Espíritu Santo nos quiere revelar, pero nosotros tenemos que empezar a conectarnos, a sintonizarnos en la frecuencia espiritual de lo que Él nos está diciendo a cada uno en particular. ¿Cómo oímos? Mire, Jeremías 1, versículos 4 al 7. Jeremías 1, versículos 4 al 7. Déjeme buscar por aquí, por favor. Jeremías 1, versículos 4 al 7 es una porción muy conocida. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Nosotros podemos notar en este pasaje que Jeremías oyó palabra del Señor. Cuando esto se escribe, Jeremías está diciendo, vino a mí palabra de Jehová. O sea, él sabía que era palabra para él. ¿Cuántas cosas nos ha dicho el Señor que sabemos que son para nosotros, las atesoramos, las vivimos con gozo, las vivimos con excitación, con motivación, pero después como que quedaron en el olvido? Sabíamos que el Señor nos estaba hablando y ese momento fue extraordinario, pero después como que era o no era. A lo mejor me hice ilusiones, a lo mejor me confundí. Y viene nuestra forma natural de comprender las cosas a tomar lugar de lo espiritual, que es cuando Dios nos habla. Jeremías sabía y reconocía que Dios le había hablado, porque de lo contrario no hubiese dicho, vino palabra de Jehová a mí. O sea, vino palabra de Dios, y pon tu nombre, vino palabra de Dios a ti y vino también palabra de Dios a mí. Él oyó y pudo identificar que lo que Dios decía era para él. Cuando tú recibes una forma de comunicación, de hablar, cuando tú recibes una palabra que el Señor te está dando de la forma que Él te la entrega, tienes que tener la seguridad que es tuya. Tienes que tener la seguridad. ¿Por qué? Porque somos suyos. El Padre habla a los hijos. Nosotros somos ovejas del pastor que es Jesucristo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero el enemigo se ha encargado de traernos la duda, se ha encargado de traernos la inestabilidad y la inseguridad, en donde nos preguntamos, ¿será que esto es de Dios? ¿De verdad Dios me está hablando? ¿Será que me lo imaginé? Probablemente se me ocurrió y no era para mí. ¿Cómo puedo hacer para saber? Y tengo que aceptar lo que espiritualmente Dios me está hablando. Provoca algo dentro de mí. El Espíritu Santo me lleva a hablar a mi espíritu y que yo entienda que algo sucede en mí. Jeremías oyó y supo lo que Dios tenía para él. Por eso decía, ¿qué es lo que oímos y cómo lo oímos? Cuando Dios nos da a conocer su voluntad, nos da a conocer lo que Él
está determinado, ha determinado para nosotros, o está dándonos a conocer lo que está determinando, muchas veces nos sobrecoge, nos asusta, nos estremece oír lo que hay. Porque lo oímos con estos oídos y no lo discernimos, lo calificamos, lo establecemos con esta mente y no espiritualmente como tendría que ser. Jeremías entonces escucha y dice en el versículo 16, ¡ay Jehová! He aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías, a pesar de que supo, el Señor me habló a mí, a pesar de que oyó lo que Dios tenía para él, a pesar de ese momento tan particular en que Dios le da a conocer cuál es su voluntad para él, hacerlo profeta, lo primero que viene para él es: Señor, no sé hablar porque soy niño. Nosotros también tenemos una serie de excusas que parecen buenas, que parecen verdaderamente de peso, que justifican que no podamos dar los pasos, y puede ser la realidad de la vida de cada uno. Puede ser que Jeremías, en las excusas que encontró, se estaba viendo sincera y honestamente como él era, como un niño inmaduro, no preparado, incapaz de tomar decisiones. Pero esa realidad no es la verdad de Dios, porque en las manos de Dios y en el propósito divino no hay obstáculo, no hay contratiempo, no hay impedimento que no pueda Él solventar, arreglar, cambiar en nosotros si nosotros se lo permitimos. El peor obstáculo que hay somos nosotros mismos. Vernos conforme a nuestra realidad y no considerar que a pesar de nuestra realidad, Él nos escogió. A pesar de nuestra realidad, Él dispuso lo que dispuso para nuestras vidas. Él no vino a ver ni nuestra estatura, ni nuestra condición, no vino a ver si habíamos aprendido o no habíamos aprendido, si estudiamos o no estudiamos, si nos levantamos tarde o nos levantamos temprano. Él no vino a ver nada de lo que nosotros consideramos esencial para ser tomados en cuenta para algo. Él vino por ti, como vino por mí, como vino por todos aquellos a los cuales ha llamado y a los cuales Él los tiene por hijos, y vino para darles a conocer lo que Él quiere para beneficio de Dios, no para beneficio nuestro. Jeremías reacciona a aquello que Dios le había hablado, porque le dice: no sé hablar. Y claro, un profeta tiene que hablar. ¿Cuál es tu excusa, mi hermano? ¿Cuál es tu excusa, mi amada hermana? No es necesario que la digas, pero que la reconozcas. Yo recuerdo que hace muchísimos años el Señor me habló por medio de profeta diciendo: dice el Señor que vas a escribir libros, vas a escribir manuales, vas a escribir documentos para ayudar a enseñar. Y no me lo dijo una ni dos, me lo dijo 3 o 4 veces. Y mi actitud en aquel momento fue: yo no sé escribir. No es lo mismo que yo me ponga a hacer una carta a que me ponga a hacer un manual, a que me ponga a hacer un libro. No es lo mismo. Y eso fue lo primero. Yo no sé escribir, yo no sé sobre qué voy a escribir. Y llegó un momento en que cuando el Señor me volvió a hablar, yo le dije: Señor, le dije, esto me causa un gran peso.
Y me pesa, le decía, porque yo sé que tú quieres, tú dices que lo tengo que hacer. ¿Pero a qué hora? Si tú conoces mi vida, sabes la hora que me levanto, sabes la hora que me acuesto, sabes cómo estoy de ocupada y a qué momento voy a hacer eso. Y mire, Dios es paciente, de verdad que es paciente. Porque poco a poco empecé a escribir, poco a poco empecé a buscar la información, poco a poco empecé a desarrollar documentos de enseñanza en el área en la cual el Señor me llamó, que es el área profética, en el área que me llamó, que es un área también administrativa, y pude empezar. Hay más por hacer, indiscutiblemente. Pero el punto al que le quiero llevar es este. Vemos las limitaciones, vemos que lo que Dios nos está diciendo nos es imposible, nos es muy difícil, y las excusas que nosotros podemos tener son solamente excusas. Ya estoy viejo, es cansado, es difícil, me da miedo, me siento inseguro, no tengo el tiempo, tengo tantas responsabilidades, tengo tanto que hacer que no puedo dedicarme a lo que el Señor me está llamando. Tal vez más adelante, probablemente cuando ya pase esta etapa de mi vida, ¿de dónde voy a tener los recursos? Apenas tengo para poder cumplir con mis compromisos y esto demanda una fuerte inversión. ¿Quién se va a encargar de todo lo que tengo si yo me pongo a hacer esto que se me dijo? Nosotros tenemos que empezar por lo primero. Lo primero es reconocer, Señor, me dijiste esto. ¿Qué es lo que viene a continuación? Estoy dispuesto a hacerlo. Y luego, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que dar? Así como Jeremías, nosotros actuamos. Así como Jeremías, nosotros nos movemos. El Señor le dijo a Jeremías, no digas soy un niño. Como te está diciendo hoy, no digas lo que estás pensando. No digas lo que tú mismo has oído de ti mismo. Esto que has oído no viene de mí. Te lo pudo haber dicho otra persona, te lo pudieron haber dicho personas con buenas intenciones, pero que no estaban en la dirección de lo mío. Porque te dijeron cosas que te limitan. Te dijeron cosas que no te permiten avanzar. Te dijeron es bueno soñar, pero nunca se alcanza. Espérate que veas la realidad de la vida y te vas a dar cuenta que lo que tú dices no es posible. Hablas así porque no tienes aún responsabilidades, pero el día que las tengas vas a poner los pies sobre la tierra. Palabras como esas y muchas más que oímos vinieron a hacer en nosotros un impedimento. Y entonces, ¿qué oímos y cómo lo oímos? Lo adoptamos y lo aceptamos como lo nuestro, y cuando viene lo de Dios choca y no es posible en nuestra mente natural el poder hacerlo. Dios tiene todos los recursos para lo que necesitemos hacer. Dios tiene todas las fuentes, todas las personas, todos los lugares para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero necesitamos oírlo. Mire, ¿se ha encontrado alguna vez con personas que actúan, viven, y su manera de ser es como que tuvieran mucho y no tienen nada? Y uno muchas veces les mira y dice, ay, tan vanidoso que es, tan creído que es, de qué manera se comporta como que fuera el dueño del mundo y no tiene pero ni siquiera en dónde poder pasar la noche. Pero es la manera en que la persona piensa que es.
Si naturalmente la persona lo hace de esa manera, ¿por qué no empezamos a vivir y desarrollar en nosotros quiénes somos? Porque lo que oímos de Dios es verdadero, lo que oímos de Dios es poderoso, lo que oímos de Dios tiene un propósito, y si empezamos a ver que en Él somos capaces y oírlo, vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Por esa razón, nosotros necesitamos del Espíritu Santo, porque si vamos a oír lo que Dios está diciendo, y queremos comprenderlo espiritualmente, el único que nos puede llevar a esa parte de oír y comprender y apreciar, valorizar, aceptar, desarrollar, es el Espíritu Santo. Para saber lo que Él quiere decirnos, tenemos que cambiar nuestra forma de oír y tenemos que cambiar nuestra forma de percibir las cosas. En 1 Corintios 2:14 leí al inicio: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En esta mente natural, yo no puedo creer que Dios me quiera usar. En esta mente natural, yo no puedo creer que Dios pueda hacer algo bueno de una persona que yo conozco, porque conozco toda su trayectoria de vida y me parece imposible que Dios pueda hacer cambios. Pero Él es capaz. Nuestra mente natural dice no, pero lo que es espiritual, discernido espiritualmente, aunque parezca una locura, se puede entender y se puede llevar a cabo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y como tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que desarrollar como la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo es espiritual, y en la mente de Cristo no hay imposibles. En la mente de Cristo lo imposible se hace posible. En la mente de Cristo, que es la que tenemos, nosotros podemos ver que cada paso que caminamos, cada paso que avanzamos en la voluntad divina, nos acerca cada vez más al cumplimiento de nuestro llamado y al cumplimiento de la voluntad de Dios en los distintos momentos y procesos. No dudo que hemos tenido momentos espirituales gloriosos. No dudo que hemos vivido momentos espirituales grandiosos. Y en esos momentos nos sentimos capaces de derribar el mundo y construir uno nuevo. Momentos que son verdaderamente del cielo. Pero el problema está que cuando ya nos enfrentamos a las distintas circunstancias de la vida, esos momentos quedaron como un recuerdo, como una vivencia, y nosotros empezamos a reaccionar conforme a la situación. Tenemos que comprender algo. La vida sigue. El mal está presente. Los problemas están a la orden del día. Las adversidades están también en el camino. Hay situaciones que nos va a tocar enfrentar, confrontar, desechar, pasar de lado o esperar. Pero conociendo lo que el Espíritu Santo nos dice en cada situación, nosotros vamos a poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a poder saber. Hay ocasiones en que el Señor dice, ignora eso. Y nosotros estamos, pero ¿cómo lo voy a ignorar? Si está ahí presente. Hay ocasiones en las que el Señor te dice, apártate de esa persona.
Y nosotros estamos, pero necesita ayuda. Yo le puedo ayudar, yo puedo colaborar, y el Espíritu Santo te está diciendo no, y nosotros insistimos en que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a hacerlo en nuestra forma de pensar natural y no en la espiritual. Pero como tenemos la mente de Cristo, porque así lo establece 1 Corintios 2:16, tenemos que aceptar esa verdad, tenemos que aceptar esto que dice esa palabra y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestro oír, porque como oímos, así es como vamos a comportarnos. Así es como vamos a hacer nuestros los pensamientos, y nuestra manera de vida va a tener un avance o un detenimiento. Zacarías 4:6. En Zacarías 4:6 el Señor le habla a Zorobabel y le dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nosotros tenemos que ver que en nuestras fuerzas no podemos. Nosotros tenemos que ver que en nuestras realidades no podemos, pero en el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, nosotros sí podemos. Hay áreas que necesitan ser transformadas y cambiadas en nuestra vida. Hay áreas en nuestra mente que son como desiertos, áreas en las cuales hay ideas y pensamientos que son propios de un desierto, características de un desierto. Hay áreas en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, que tienen que ser transformadas. ¿Por qué? Porque manifiestan soledad. Hay cosas para las cuales somos muy participativos y hay otras en las cuales nos aislamos. Y muchas veces tenemos la tendencia a aislarnos en aquello que podemos, según nosotros, ser comprometidos, tener que asumir responsabilidad o tener que dar pasos para defender aquello que se nos dijo. En el desierto hay soledad y pueden haber áreas en nuestro pensamiento que sean de soledad. En el pensamiento, así como en el desierto, hay tentación. Recuerde que Jesús fue tentado en el desierto y nosotros tenemos áreas en las cuales somos tentados porque se nos pone en duda si realmente Dios dijo, si realmente Dios habló, si realmente Él va a cumplir, si realmente era para mí o a lo mejor era para otro. Hay tentación. Aparte de las tentaciones que generalmente estamos expuestos. En el desierto y en el pensamiento, la manera que hay desértica en áreas de pensamiento, no hay producción, no hay fruto. Hemos pensado y repensado ideas extraordinarias, ideas fabulosas que no han dado ningún resultado, no han dado fruto, porque son áreas que necesitan que el Espíritu Santo las transforme para que produzcan. Hay áreas de sequía, hay áreas de agotamiento en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro ser. Hay áreas áridas, hay áreas de mucha fatiga, hay áreas de mucho decaimiento, hay áreas extremas, como se da en el desierto, o mucho calor o mucho frío. Lo que el Espíritu Santo hace y puede hacer en nosotros, necesitamos ponerlo en práctica. Necesitamos darle lugar, es para nuestro beneficio empezar a oír lo que el Espíritu Santo dice. Las áreas desérticas de nuestra vida no las podemos transformar solamente por nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu Santo
para que los cambios espirituales sean permanentes. Necesitamos que esas áreas sean gobernadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Por esa razón, necesitamos poner atención a lo que vemos y oímos. Necesitamos ser más cuidadosos de no dejarnos influenciar, de no dejarnos contaminar, de no dejarnos afectar por todo lo que hay a nuestro alrededor, sino que es lo que Dios dice. Y aquello que oímos, ver, esta es la realidad, pero ¿cuál es la verdad del Señor? El Espíritu Santo nos habla. Hay cosas que aún no podemos sobrellevar, pero el Señor ya tiene todo preparado para ti y para mí. Padre, en el nombre de Jesús, obra poderosamente, que tu Santo Espíritu obre en nuestra forma de oír, en aquello que oímos, en retener lo que tú hablas y en poner nuestra voluntad sujeta a tu voluntad para hacer aquello que tú determinaste. Gracias te damos porque sabemos que lo que oímos determina lo que nosotros somos y hacemos y la manera en que vivimos. Y tú nos llamaste a vivir en victoria, porque somos más que victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén. Bueno, buenas tardes, buenas noches. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y recuerde, 9:30 de la noche en las cortes del cielo, para intercesión, para clamor, para oración, para declaraciones poderosas y para continuar aprendiendo. Un abrazo muy fuerte. Les bendigo.